La siguiente disertación estará a cargo del profesor doctor Gabriel Tocatlián, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Para darle la bienvenida, hará uso de la palabra Patricia Jiménez, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada por la UCR. A la diputada Patricia Jiménez le cedemos la palabra. Gracias, buenos días. Mucho gusto, ¿cómo está? Bueno, un gusto compartir la temática, no por la temática en sí, sino por la preocupación de todos los que estamos aquí. Creo que este es un flagelo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer para después empezar a atenderlo seriamente. Hasta ahora la atención ha sido como primaria. Voy a contar una pequeña experiencia. Yo, entre otras cosas de mi vida, soy directora de escuela media y me tocó pasar por el horror de que vinieran a mis chicos a ofrecerles drogas y armas a cambio de que ellos robaran porque eran menores. Entonces, cuando digo quiero que por esto se luche, realmente de corazón quiero que por esto se luche. Así que bueno, doctor, tiene usted todo a cargo de esto. A mí me toca ser el malo de la película y ponerle tiempo. No, mala, no, usted no puede ser mala con esa cara, no. Bueno, muchas gracias por la invitación, en particular a Margarita Stolbizer. El presidente de la Corte empezó la disertación hoy convocando al consenso en esta materia. Yo entiendo que el consenso es un punto de llegada, jamás puede ser un punto de partida. Y por lo tanto voy a partir del disenso para ver si eventualmente en la Argentina logramos un consenso. Porque me parece que estamos errando el diagnóstico, estamos buscando fórmulas rápidas y efectistas que nada tienen que ver con el fenómeno de las drogas en la República Argentina. Las drogas exigen políticas serias porque el problema de la droga en Argentina es serio. Pero como en otros ámbitos, típicos por ejemplo de la política exterior, donde pasamos de la subactuación a la sobreactuación y muchas veces también pasamos del desdén a la desproporción, algo semejante estamos haciendo en el tema de las drogas. Esto es, estamos usando analogías cerradas, estamos utilizando sin fundamento fáctico real ninguna comparación. Durante buena parte del comienzo de este siglo, los medios de comunicación, los observadores, incluso algunos expertos hablaban de la colombianización de Argentina. Ahora dejó de ser la colombianización, ahora todo el mundo habla, el Papa lo introdujo también, la mexicanización de Argentina. Esto no ayuda a nada, realmente a nada, porque nos saca de la naturaleza específica del problema de Argentina en términos de la geopolítica de las drogas. Nosotros tuvimos una oprobiosa triple A en los años 70. Y lo que tenemos en materia de drogas es una suerte de triple P. Es decir, tenemos pandillas que se están expandiendo, dicho sea de paso, tenemos políticos locales que cada vez son más cooptados y tenemos policías que cada vez son más autónomos. Entonces, si no entendemos la matriz de este fenómeno así, vamos a seguir haciendo comparaciones con países en los cuales no nos podemos comparar. El tamaño de la violencia en Colombia, la historia de las drogas en la frontera entre Estados Unidos y México, el tamaño de los grupos organizados en esos países, no tiene nada que ver con Argentina. Entonces, por favor, primero, tengamos un diagnóstico para este país, no el diagnóstico que nos gustaría vender para tener o más recursos, o más influencia, o más burocracia. Dicho lo anterior, ¿de qué se trata UNGAS 2016? UNGAS 2016 es un encuentro fundamental donde hay la demostración de un cansancio con la lógica de la guerra contra las drogas. Eso es solo eso. No hay que esperar una gran revolución, ni siquiera grandes reformas, ni siquiera retoques sustantivos.
en materia de drogas. El tema es de qué modo un gas nos sirve para salir de una mirada dogmática a una mirada más pragmática sobre las drogas. Para eso sirve. Y en ese sentido hay un punto atractivo de un gas y un punto problemático de un gas. ¿Cuál es el punto atractivo de un gas? Que en materia de drogas, de las sustancias, hay un espacio, o se puede abrir un espacio, para la experimentación. Pero paralelamente hay otro problema, y es que se introdujo de manera decisiva en los últimos 2 años y en los últimos 3 meses con más fuerza el tema del crimen organizado. Y hay una hipersecuritización del tema del crimen organizado. Y para América Latina, si nosotros aceptásemos que el diagnóstico del crimen organizado es un problema de seguridad, vamos a empezar una guerra contra el crimen organizado. Como empezamos una guerra contra las drogas y como también en el mundo se inició una guerra contra el terrorismo. Para América Latina, el problema del crimen organizado es un tema de gobernabilidad. Esa es la fuerza de nuestro argumento. Eso es donde nos tenemos que encontrar. Y entonces la posición de Argentina es, ¿dónde va a ubicarse? ¿Va a estar a favor de estos cambios selectivos, puntuales, moderados, razonables, o quiere ser, con otros, el adalid del status quo? A mí no me queda claro todavía. A mí no me queda claro todavía. ¿Por qué es esto? ¿Por qué este cansancio con la lógica de la guerra de las drogas? Yo voy a poner cifras porque, lamentablemente, salvo la ministra de Seguridad que hizo una presentación a mi modo de ver muy interesante porque dio datos un poco más duros, yo creo que esto hay que hablar con datos, hay que dejar la retórica. Lo que pasa en el mundo con las drogas es una suerte de frustración y fatiga. Veamos los datos. Margarita Stolbizer tiene el mini paper que hice con esto, ahí tienen todas las fuentes, todo esto está con fuentes originales de entidades, organizaciones, expertos, estudios, etcétera. ¿Cuál es el tema del consumo? Tenemos 246 millones de consumidores de todo tipo de sustancias psicoactivas en el mundo, según nos dice Naciones Unidas. ¿Y qué nos dice Naciones Unidas además? Nos dice que hay 27 millones de personas que son problem drug users, es decir, consumidores problemáticos, es decir, consumidores que abusan. ¿Qué son 27 millones de personas en el mundo? El 0.36% de la población. Y estamos embarcados en una guerra contra un conjunto relativamente manejable del problema y que no requiere políticas represivas, punitivas, coercitivas, blandir siempre que estamos en la lucha frontalmente contra las drogas. ¿Qué tenemos en producción? El año pasado, el segundo récord desde los años 30, 7.554 toneladas de heroína. Cocaína, el mismo régimen estable de los últimos 3 o 4 años, entre 660 a 802 toneladas. Más o menos en unas épocas Colombia produce más, en otras épocas Perú, en otras épocas Bolivia. Aquí hay un efecto globo que es, ya lo conocemos. Marihuana, la potencia de la marihuana se mide por el THC. La marihuana de Estados Unidos, en el año 93, el componente de THC era 3.7. En el año 2013 es 12.6, es más potente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este negocio sigue prosperando? En términos de lavado, los datos son terribles. Se supone que se lava, según Naciones Unidas, entre el 3 al 5% del Producto Bruto Mundial. Y según el estudio del año 2001 de Naciones Unidas, la capacidad de confiscación del sistema internacional sobre esto es del 0.2. Es casi risueño. Y decimos que estamos combatiendo, que hay que combatir el lavado y contra el lavado firme, con todo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué decir de la militarización? Afganistán, un país ocupado por la OTAN, tenía en el 2001, cuando estaban los talibanes, 185 toneladas de heroína. En el año 2015, con todas las tropas de la OTAN, la producción total fue de 6.400 toneladas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Nadie vio esto? ¿Pasa esto delante de los ojos de todos? ¿Qué decir de la interdicción? ¿Qué decir, además de la política
de castigo. En Estados Unidos el año pasado se detuvieron por algún delito vinculado a las drogas 1.500.000 personas. Hay 500.000 encarcelados. No es que Estados Unidos es blando frente a las drogas, es durísimo. Y además hay 33 países que tienen la pena de muerte vinculada a las drogas. El año pasado se ejecutaron a más de 900 personas. ¿Qué más sanciones queremos ponerle a la gente? ¿Cuándo vamos a ver cuál es la dimensión de este fenómeno? ¿Y qué pasa en América Latina? En América Latina hemos ensayado de todo. Todos nuestros países han hecho un esfuerzo formidable. Ninguno es un desertor, ni Colombia, ni México. Todos han peleado, hasta el último mexicano y hasta el último colombiano, sin duda alguna. Como lo están haciendo ahora los centroamericanos. ¿Y qué datos tenemos? En términos de encarcelamiento tenemos una política totalmente adictiva, tenemos jóvenes, pobres y mujeres masivamente en nuestras cárceles. Los estudios son pavorosos en ese sentido. En términos de desmantelamiento, sí se han desmontado carteles, pero lo que tenemos son sistemas más reticulares y complejos, más una criminalidad más transnacionalizada. ¿Qué se ha hecho en lavado? Según Risk Solutions, una empresa consultora británica, el año pasado, en América Latina, según Risk Solutions, lo pongo en concreto, se lavó en América Latina el 7% de su Producto Bruto Regional. Esto es 400.000 millones de dólares. Vean los informes de Gafi Sud. Vean los informes. A ver qué nos dicen los famosos informes de Gafi. No nos dicen nada. No nos dicen nada. Nos dicen que hay denuncias. Nos dicen que hay. No nos dicen nada. Porque en el fondo esta es una guerra truculenta y terrible, porque el onus, la carga, está puesta sobre muy pocas personas que la sufren y la padecen. ¿Qué sabemos de extradición? Colombia extraditó más de 1.600 colombianos a los Estados Unidos y todavía tiene el problema de las drogas encima. ¿Qué es en términos de militarización? Tenemos una privatización de la seguridad, una erosión de la frontera entre seguridad y defensa en la mayoría de los países. La participación en la erradicación de cultivos de parte de las Fuerzas Armadas ha sido un desastre. La participación de las Fuerzas Armadas en terrenos urbanos como México, El Salvador y Honduras son terribles. El Salvador es la capital más violenta del mundo hoy, con unidades especiales entrenadas para combatir el crimen organizado. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que hay que militarizar y involucrar a las Fuerzas Armadas? ¿De qué hablamos cuando hablamos del derribo de aviones? Supuestamente disuade. ¿Qué disuade a quién? ¿A dónde? ¿Cómo? Este no es un problema ideológico. Bolivia y Venezuela, dos bolivarianos, tienen política de derribo de aviones. Venezuela el año pasado batió el récord regional en bajar aviones. Y es un coladero porque pasa toda la droga por ahí para Europa y para el sur de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué sirve esto de anunciar políticas de derribo de aviones? ¿A quién? ¿Para hacer qué? ¿Para disuadir a quién? En Argentina, además, los pocos estudios que tenemos sobre esto, vimos cómo se han adaptado al transporte fluvial y al transporte terrestre. Pero insistimos en que sería bueno tener una ley de derribo de aviones. Duros con el narco, duros para ser blandos en otras cosas con el narco. Termino entonces. ¿A qué voy con todo esto? Necesitamos una política alternativa que se base en algunos principios chiquitos y en algunas propuestas concretas. ¿Cuáles son los principios chiquitos? Las personas primero. Tenemos que empezar a medir los resultados de una buena política antidrogas. ¿Por qué beneficio le generan a las personas? No seguir insistiendo en que necesitamos datos de sustancias. ¿Cuánto se interdictó? ¿Cuánto se confiscó? Eso no es una métrica de que se soluciona el problema. Eso es una métrica que nos dice que el problema continúa. En el mejor estudio que hizo la RAND en el año 88, ya lo mostró en Estados Unidos, salvo que se selle totalmente la frontera de los Estados Unidos, que todos los días se controlen todos los aviones, todos los buques, todos los trenes, todas las personas que entran en auto. Salvo que se haga eso, lo máximo a esperar de la interdicción es el 12% de la droga. Entonces no hay esa métrica de medir por ese lado, no nos lleva a ningún lado.
Segundo, principio básico, valorar el largo plazo. Basta de corto plazo, basta de corto plazo, basta de efecto mediático. Pensemos en políticas de largo plazo, sustentables en el largo plazo, por supuesto. Tercero, la contención es preferible. La contención, así parezca poco, es preferible, porque la erradicación total es imposible. Es una meta inalcanzable, es un objetivo que nunca se va a lograr. Es tirarse un tiro en el pie prometiéndole a la sociedad algo que no va a ocurrir. Contener, reducir, amortiguar, es más razonable y más realista. Y finalmente hay que procurar la regulación estatal, porque el mercado está regulado, sí, pero de manera mafiosa. Lo que se necesita es regulación del Estado. Políticas concretas, 5 nombro al menos. Destinar más recursos a reducir la demanda. Destinar más recursos a reducir la demanda. Está probado, es 7 veces más eficaz que destinar recursos contra la oferta. En el caso argentino, además, tenemos una distorsión oprobiosa. El 95% de los recursos en la lucha contra las drogas los dedicamos a la oferta y solamente el 5% a la prevención y a la educación. Esto es insano, insano. En el mundo ya esos porcentajes son 60 y 40. Por lo menos elevemos los gastos en demanda para proteger a las personas, para cuidar a los jóvenes, para evitar que entren en la droga. Hay que tener políticas activas en materia de coordinación e inteligencia. Es clave la inteligencia, no se necesitan los militares, se necesita una buena inteligencia. Es fundamental una reforma policial, pero no única, permanente, porque en el mundo las reformas policiales son permanentes y no hay que tener un problema con eso. Es natural porque están en la zona de más confrontación con los problemas y hay corrupción y hay problemas. Entonces hay que tener una política de reforma persistente de la policía. Hay que tener unidades especiales también en inteligencia como un método fundamental. Hay que cortar el vínculo entre la criminalidad y la política. Una, por ejemplo, buena ley de financiación de campañas ayudaría mucho más que cualquier retórica. Ayudaría mucho más a desactivar las fuentes de estos actores políticos que lucran regionalmente. Y hay que terminar con el nexo y el contubernio entre las élites económicas y la criminalidad. Aquí hay licitaciones municipales, provinciales, nacionales, internacionales, sin ningún control. El lavado de activos en Argentina es un chiste. La unidad que hace esto, que fiscaliza esto, tiene reportes mediocres, no ha avanzado en nada. No puede ser que sigamos diciendo que se lava mucha plata, que toda la edificación en Rosario, que la edificación acá, que la edificación allá, y nadie sepa nada. No haya un caso simbólicamente representativo. Y por último, last but not least, contemplar políticas experimentales. Contemplar, por lo menos, la descriminalización, la despenalización y la eventual legalización de alguna de las sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Gabriel Tocatlián, director del Departamento de Ciencia, Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tila, y también a la diputada Patricia Jiménez, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Nación.